Capítulo 40. Descubrimiento. Resumen. Se descubren cosas y se producen cambios. Netsu y Shouta verificaron la dirección por última vez antes de subir las escaleras hasta la puerta. La casa no era nada especial. Era una casa de tamaño mediano, apropiada para la cantidad de hijos adoptivos que la pareja tenía registrados, y estaba un poco deteriorada, pero en general, era exactamente lo que Shouta esperaba. Netsu dio algunos golpes fuertes en la puerta y se escuchó el sonido de alguien corriendo hacia la puerta antes de que uno de los niños más pequeños la abriera de un tirón. «Hola». Netsu gorjeó alegremente. «Estamos buscando a los adultos de la casa, puedes traerlos por nosotros». El niño asintió y corrió de regreso a la casa, pasando a varios niños que escuchaban a escondidas, que instantáneamente se escondieron detrás de la pared tan pronto como vieron a Shouta mirando en su dirección, solo para mirar por la esquina nuevamente después de unos segundos. Mientras esperaban, Shouta captó un movimiento más atrás en el interior de la casa y casi sonrió cuando vio a Shinzo bajar las escaleras. Sin embargo, en el momento en que hizo contacto visual con el niño, Shinzo se congeló. Fue solo una reacción de una fracción de segundo y Shouta supuso que tenía sentido ver a sus maestros fuera de contexto, pero Shinzo realmente debería haber estado esperando la visita con lo bien que lo había hecho en el festival deportivo. Esperó a que Shinzo viniera a saludarlo, pero todo lo que obtuvo fue una pequeña sonrisa y un saludo con la mano antes de que el niño se diera la vuelta y continuara hacia una de las otras habitaciones. Shouta frunció el ceño. Eso fue extraño. Solo unos segundos después aparecieron los padres, apartando el extraño comportamiento de Shinzo de su mente por el momento. La mujer se escondió parcialmente detrás del hombre, que era grande y sonrió ampliamente cuando los saludó. «Hola. ¿Qué puedo hacer por ti hoy?» «Mi nombre es Netsu, soy el director de la escuela secundaria de la UA». Netsu se presentó. «Y este es Aizawa, uno de los profesores allí. Esperábamos tener una conversación contigo sobre uno de tus hijos adoptivos, Shinzo Itoshi». Instantáneamente, la cara del hombre se agrió, por supuesto. «Vimos el festival deportivo, así que sabemos de qué se trata. Venga». Shouta y Netsu intercambiaron una mirada confusa mientras seguían a la pareja al interior de la casa. Si habían visto el festival deportivo y sabían que Shinzo estaba entrando en el curso de héroe, ¿por qué no estaban felices por él? Ganar el festival deportivo como lo había hecho Shinzo no era un logro pequeño, por lo que deberían estar orgullosos de su hijo, pero no estaban actuando de esa manera. Los llevaron a la sala de estar y se sentaron en el sofá mientras un par de niños corrían para darles algo de privacidad. La pareja se sentó frente a ellos y antes de que Netsu pudiera decir algo, la mujer comenzó a disculparse. «Lo sentimos mucho. No teníamos idea de que Shinzo se iba a aprovechar de sus compañeros de clase de esa manera. Su comportamiento fue inaceptable, así que puede estar seguro de que está siendo tratado en consecuencia». El hombre continuó. «Pero por supuesto, también estamos dispuestos a aceptar cualquier castigo que la escuela le dé». No sabemos lo que estaba pasando por la cabeza del niño. Shouta solo parpadeó en estado de shock, incapaz de pensar en algo que decir a eso y la sonrisa de Netsu parecía como si acabara de estar pegada en su rostro cuando respondió. «Me temo que no estoy muy seguro de lo que quieres decir. Shinzo ganó el festival deportivo por su propio mérito. Ni siquiera les dio a esos pobres niños la oportunidad de defenderse», exclamó la mujer. «Sabíamos que las cosas serían difíciles, aceptar a un niño con la peculiaridad de un villano, pero, bueno, pensamos que era más respetuoso que mentir a todos como lo hizo. Le estamos haciendo escribir cartas de disculpa». El hombre ofreció. Mentir sobre la forma en que funcionaba su peculiaridad era injusto para los otros estudiantes, por lo que entregará cartas explicando cómo funciona tan pronto como las clases comiencen nuevamente. Las cosas encajaban en su lugar y a Shouta no le gustaba lo que estaba viendo. Letras. La pareja no había dicho que estaban haciendo que Shinzo se disculpara, sino que le estaban haciendo escribir cartas, que eran una forma de comunicación no verbal que no correría el riesgo de activar su peculiaridad. Y luego, cuando lo vieron antes, Shinzo no dijo nada, solo saludó. ¿Cuánto tiempo hacía que no podía hablar en casa? ¿Me estás diciendo que lo estás castigando por ganar el festival deportivo?
Preguntó aturdido. No ganó de manera justa. El hombre dijo. No les dio a los otros niños una oportunidad justa de contraatacar. Ocultar la activación de su peculiaridad fue una estrategia válida dentro de las reglas del ejercicio. Netsu respondió, demasiado cortésmente. Lamento que sientas que estaba peleando sucio, pero alentamos a nuestros estudiantes a aprovechar todas las ventajas que puedan tanto contra los villanos como entre ellos, y Shinzo lo hizo muy bien. Las cartas de disculpa no serán necesarias. La pareja parecía confundida, pero... Quizás podríamos hablar con Shinzo. Shouta interrumpió. Tenemos algunas cosas que nos gustaría discutir sobre su transferencia al curso de héroe. Pero el chico estaba actuando como un villano. El hombre levantó la voz. Honestamente, no puedes mirarme a los ojos y decir que lo que hizo estuvo bien. Shinzo. Por favor. Netsu dijo, sin dejar lugar a discusiones. Gracias. La pareja se miró por un largo momento, luego el hombre asintió y ambos se pusieron de pie. Iremos a buscarlo. Solo espera aquí. Shouta esperó hasta que se fueron antes de gruñir suavemente. ¿Qué diablos? Esto es preocupante. Netsu murmuró. Pero no hay evidencia de abuso físico y los niños obviamente están bien provistos materialmente. ¿Hay alguna manera de que podamos sacarlo de aquí? Shouta dijo, manteniendo la voz baja mientras veía a algunos de los otros niños asomarse a la vuelta de la esquina. Estas personas no lo van a ayudar a ser un héroe. Hacerle revelar sus requisitos de activación. Hay una razón por la que los escondió en primer lugar. Si todos los villanos los conocieran, no podemos simplemente presentar un caso contra ellos, pero los ojos de Netsu se iluminaron. Puede haber una laguna o dos que podamos aprovechar. Shouta lo miró con sospecha. ¿Qué estás? Antes de que pudiera terminar su pregunta, la pareja regresó a la habitación, Shinzo a la saga. El niño miraba al suelo y Shouta sintió bastante rabia cuando se dio cuenta de que lo que sea que le habían dicho esos padres no podía haber sido bueno. Shinzo era dedicado y un buen chico, ¿qué les daba derecho a tratarlo como una amenaza solo por la forma en que nació? Ah, Shinzo. Netsu dijo alegremente. ¿Cómo estás hoy? La mirada hacia sus padres adoptivos fue tan rápida que Shouta podría haberla perdido si no la hubiera esperado, pero aún así no fue una sorpresa cuando Shinzo sonrió y levantó el pulgar en respuesta a la pregunta. Los padres obviamente no le permitieron hablar, porque si Netsu hubiera hecho la misma pregunta en la escuela, preferiblemente cuando Shinzo estaba cerca de esos dos gremlins del curso de apoyo, habría respondido verbalmente. Netsu no comentó sobre la respuesta no verbal. Es bueno escuchar eso. Bueno, ya sabes que te fue muy bien en el festival deportivo, pero me gustaría ser el primero en felicitarte por haber sido aprobado para transferirte al curso de héroe. Los ojos de Shinzo se abrieron y pareció olvidarse de las otras personas en la habitación mientras sonreía. ¿En serio? El suave jadeo de su madre adoptiva lo hizo estremecerse y mirar al suelo de nuevo, volviendo a caer con cuidado en la persona deliberadamente aburrida que Shouta le había visto usar varias veces durante el festival deportivo. No podía dejar que el niño se quedara aquí. ¿Está seguro? La mujer finalmente preguntó. Shinzo es un estudiante dedicado a que le irá bien en el curso de héroe. Netsu dijo con firmeza. Dicho esto, hay algunas preocupaciones. Debido a la peculiaridad y las circunstancias únicas de Shinzo, nos preguntamos si estaría interesado en que Shinzo participara en un programa de tutoría. Sería puesto bajo la custodia de un prohéroe que podría vigilarlo y asegurarse de que se convierta en un héroe. El padre adoptivo de Shinzo los miró con sospecha. ¿Estarías dispuesto a asegurarte de que el niño no se meta en ningún problema? Por supuesto. Netsu asintió. Sé que tener un hijo como Shinzo puede ser abrumador. Lo sacarían de su custodia y lo colocarían en algún lugar con más cuidado y supervisión individual. Nada de esto tendrá lugar sin su aprobación expresa, por supuesto. Shouta vio pasar una chispa de miedo detrás de los ojos de Shinzo y trató de mirarlo a los ojos. Tampoco sabía exactamente lo que Netsu estaba tratando de hacer, pero conocía a la rata lo suficiente como para confiar en él. Claro, lo que estaba describiendo sonaba más como una prisión que cualquier otra cosa, pero tenía los mejores intereses de Shinzo en el corazón.
Shouta solo podía confiar en que sabía lo que estaba haciendo y esperar que Shinzo hiciera lo mismo. Entonces, ¿ya no sería nuestro hijo adoptivo? La mujer preguntó vacilante. No. Netsu respondió. Él sería puesto bajo la custodia de un prohéroe. ¿Y te asegurarías de que se mantuviera del lado correcto de la ley? El hombre confirmó. Por supuesto. La sonrisa de Netsu era aparentemente cortés, pero Shouta podía ver su enfado asomando por debajo, lo que era extrañamente reconfortante. Así que... La pareja susurró entre ellos durante unos minutos y Shouta se desconectó después de las primeras frases. Estaba claro que no confiaban en Shinzo, y probablemente nunca lo harían, pero aún no confiaba en sí mismo para no hacer algo de lo que se arrepentiría si tuviera que sentarse allí y escuchar cómo lo trataban como a un villano. Finalmente, la pareja se volvió hacia ellos y el hombre comenzó a hablar, mirando a su esposa en busca de confirmación. Yo creo que eso sería lo mejor. ¿Cuándo se iría? Oh, inmediatamente. Netsu sonrió ampliamente. Ya tenemos un héroe listo para acogerlo, así que nos gustaría avanzar lo antes posible. Shinzo obviamente estaba tratando de ocultar su pánico, por lo que Shouta se puso de pie y colocó una mano reconfortante en su hombro. Bueno, chico, vamos a buscar tus cosas. Shinzo asintió lentamente mientras Netsu explicaba el papeleo necesario. Aizawa siguió al niño escaleras arriba, agradecido de poder alejarse de esa habitación. La habitación a la que Shinzo lo condujo estaba casi vacía y gritaba como un niño que estaba acostumbrado a no tener ni siquiera tiempo para desempacar antes de mudarse a la siguiente casa. Solo le tomó unos minutos tirar todo lo que poseía en una bolsa de basura mientras Shouta se paraba allí incómodo, preguntándose si debería ofrecer su ayuda. Muy pronto, Shinzo cargó la bolsa sobre su hombro y asintió en silencio antes de volver a bajar las escaleras. Netsu ya estaba parado junto a la puerta y esperándolos cuando bajaron las escaleras. ¿Estás listo? ¡Perfecto! Pues bien, sigamos nuestro camino. Shinzo no parecía tener ningún deseo de despedirse de nadie, así que simplemente lo llevaron afuera y Shouta abrió la puerta del asiento trasero del auto para permitirle entrar. Luego se fueron y Shinzo ni siquiera perdonó su antiguo hogar una mirada hacia atrás. Sin embargo, parecía curioso, lo cual era comprensible, considerando que Shouta estaba tan confundido como él. Se aclaró la garganta. Tienes permitido hablar, lo sabes. No te vamos a castigar por hacer preguntas. Shinzo pareció sorprendido, pero aún dudó antes de decir algo. Entonces, ¿a dónde vamos? Oh, eso es fácil. Netsu gorjeó. Vamos a la casa de Era Seread Present Mic. Después de todo, Aizawa tomará tu custodia. Creo que tal vez tenemos que ponerlo al revés. Sugirió Izuku. O tal vez deberíamos modelarlo en 3D y ver si se ve diferente. Durante los últimos días, Mei y Izuku habían pasado todo el tiempo que podían en los pasillos de UA, tratando de descifrar los túneles. Probablemente solo habrían dormido allí, pero tanto la seguridad como sus padres habían tenido problemas con eso, por lo que se conformaron con levantarse temprano y explorar hasta que la seguridad los echó al atardecer. Hasta el momento, habían identificado una docena de entradas diferentes, pero cada una estaba protegida por un acertijo único, por lo que aún no habían podido ingresar a ninguna de ellas. Mei mordió la punta de su lápiz mientras miraba el rompecabezas nuevamente. Espera. ¿Y si se trata de direcciones? Gira, ¿verdad? Izuku asintió y giró el mapa un cuarto de vuelta. Lo había odiado su primera semana porque ¿por qué poner un mapa de UA en la pared si estaba incorrecto? Se había perdido varias veces tratando de seguirlo hasta que un estudiante de último año del curso de negocios se compadeció de él y señaló que el mapa en sí era inexacto. Lo había descartado como un mapa antiguo de antes de una remodelación en ese momento, pero ahora que sabía que era una pista de una entrada secreta, tenía mucho más sentido. Izuku lo miró de nuevo. Espera, vuélvelo a poner boca arriba. Dice que estás aquí, ¿verdad? Pero la flecha apunta a la cafetería, no a dónde estamos. Vaya. ¿Estás bien? Mei sonrió. Entonces, ¿deberíamos buscar en la cafetería? Quizás haya una pista ahí. En realidad, creo que tenías razón sobre las direcciones. Izuku dijo.
Si comenzamos en la cafetería, ¿qué turnos tomaríamos para llegar a donde estamos ahora? Mei agarró su mano y tiró de él por el pasillo, solo hay una forma de averiguarlo. Ten Yaida cerró la puerta detrás de él y finalmente se derrumbó. Su hermano quedó paralítico. No había esperanza de que recuperara el uso de sus piernas y tendría que retirarse como un héroe, todo porque a un villano se le metió en la cabeza que debería mutilar y asesinar a los héroes. No entendía cómo Tensei podía ser tan indiferente con todo el asunto. ¿Por qué Tenya tenía que estar lo suficientemente enojada por ambos? Se quitó las gafas y se secó los ojos, luego se las volvió a poner. No tenía sentido llorar cuando podía actuar. Era un héroe. Estaba entrenando para derrotar a los villanos. No podía simplemente sentarse aquí y llorar, cuando debería estar preparándose para derrotar a Stein y hacer que se arrepintiera de haber convertido a los Iidas en un enemigo. El dormitorio de invitados está al final del pasillo. Shouta explicó torpemente. El baño está a la derecha y probablemente podamos conseguirte más ropa y otras cosas una vez que estés más cómodo. Shinzo asintió en silencio y desapareció en su nueva habitación mientras Shouta suspiraba exhausto y se recordaba a sí mismo que poner a Shinzo con él y Sashi era la mejor opción. Podrían hacer pasar el cambio de custodia como si protegieran a un joven en riesgo, y debido a que los padres adoptivos originales aprobaron la transferencia y dieron su aprobación expresa, nadie cuestionaría a un par de héroes que toman la custodia protectora hasta que realmente pudieran obtener una licencia de acogida. Por mucho que odiara desarraigar al niño, Shinzo se merecía vivir en un lugar donde se le permitiera hablar. Miró hacia el sofá, donde Isashi le estaba dando una sonrisa de complicidad y Shouta frunció el ceño, ni siquiera lo digas. Izuku leyó las instrucciones en voz alta mientras Mei giraba el mapa, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Ambos contuvieron la respiración mientras miraban el mapa, que probablemente fue la única razón por la que pudieron escuchar el clic silencioso cuando el pestillo se abrió y una de las baldosas en el piso debajo de ellos apareció. Compartieron una mirada emocionada antes de correr hacia él y levantarlo como si fuera una trampilla, luego bajaron al pequeño túnel y cerraron la entrada detrás de ellos. Bueno, Izuku-mei sonrió maniáticamente en la poca luz. ¿Estás listo para explorar la OA? Capítulo 41. Confusión. Resumen. El primer día oficial de Itoshi en el curso de héroe. En este punto, Itoshi acababa de aceptar que la confusión era su emoción predeterminada. Haber sido secuestrado y prácticamente adoptado por dos niños de su misma edad que resultaron ser gremlins científicos locos lo había vuelto loco, claro, pero eso no era nada en comparación con lo que fuera que era esta situación. Al menos tenía la confirmación de que había llegado al curso de héroe, pero ir a casa con sus maestros, que pueden o no estar esperando que se descarrile, no era lo que tenía en mente cuando despertó. Levantado ayer. Tenía la ligera sospecha de que Eraserhead tampoco lo había planeado. Claro, escondió bien su sorpresa, pero Itoshi había visto el breve destello de sorpresa y tal vez pánico que había pasado por su rostro antes de que lograra ocultarlo. No sabía por qué le dolía tanto que Eraserhead le tuviera miedo. Todo el mundo lo estaba, así que esto no debería ser diferente, pero en las pocas veces que habían interactuado en el pasado, Itoshi no había notado ninguna vacilación para hablar con él, pero por su evidente pánico y lo que Netsu y su ex adoptivo padres estaban haciendo esto para asegurarse de que no tuviera la tentación de cambiar de bando. Dolía saber que, a excepción de Mei y Izuku, Ua realmente no era tan diferente después de todo. Itoshi se arregló la corbata y apartó esos pensamientos de su mente. Él podría superar esto. Siempre lo hizo. Era solo cuestión de desaparecer en un segundo plano y no hablar más de lo necesario. Mientras se comportara bien, Eraserhead no tendría ninguna razón para echarlo de su casa y, por extensión, probablemente también del curso de héroe. Sin presión. A pesar de que sabía que esto era solo un arreglo de precaución, todavía era extraño salir de su habitación y ver a Eraserhead y Present Mix sentados en la mesa de la cocina desayunando. Era como encontrarse con sus profesores en el supermercado, pero peor. Present Mix sonrió cuando entró en la habitación, prácticamente rebotando en su asiento con exceso de energía. Hola, pequeño oyente. ¿Cómo has dormido?
Itoshi se encogió de hombros y Eraserhead le dio una palmada a Mike en la cabeza, probablemente para hacerlo callar y que no animara a Itoshi a decir nada. No seas tan ruidoso, Sashi, el niño acaba de despertarse. Además, sería un milagro que durmiera con la forma en que roncas. Oye. Mike graznó. Itoshi rió a su pesar, luego se congeló. Reír realmente no contaba para su peculiaridad, pero sus maestros sabían eso. ¿Se enfadarían con él? Levantó la vista vacilante, solo para ver a Eraserhead sonriendo como si hubiera ganado algo y Mick sacudiendo la cabeza con diversión. Vale, estaban contentos de que se hubiera reído de su broma, y no iba a meterse en problemas por reírse. Bueno saber, ¿quieres desayunar? Preguntó Eraserhead, frunciendo el ceño cuando Itoshi negó con la cabeza. ¿Estás seguro? Vamos a comer tortillas, pero podemos hacerte algo más si quieres. Itoshi volvió a negar con la cabeza. No quería causar ningún problema en su primer día y, de todos modos, nunca tuvo hambre hasta más tarde. Siempre había almuerzo e Izuku tenía una reserva de bocadillos en su habitación para emergencias de todos modos. Él estaba bien. Eraserhead suspiró profundamente, mientras que Mip parecía preocupado y Itoshi tenía la sensación de que había hecho algo mal, pero era demasiado tarde para retractarse de su decisión, así que simplemente ajustó su mochila y esperó a que dijeran algo más. ¿Se suponía que debía caminar a la escuela o esperar para irse con ellos? ¿Cuál era el protocolo cuando vivías con tus profesores? Después de otro minuto o dos de pesado silencio, Mick se puso de pie y llevó su plato al fregadero. Está bien, ¿estás listo para ir, pequeño oyente? Itoshi asintió mientras Eraserhead se ponía de pie y agarraba sus llaves. Vámonos entonces. Es tu primer día en el curso de héroe, así que será un día largo. Tus nuevos compañeros de clase son un montón de mocosos molestos, pero estás acostumbrado a lidiar con los gremlins de Powerloader, así que no será nada nuevo. Itoshi se rió. Siempre fue divertido ver cómo reaccionaban los maestros ante Mei y Izuku. Era casi más divertido que ver las reacciones de los estudiantes, que también era hilarante. Eraserhead había parecido apoyar a los dos durante el festival deportivo, por lo que tal vez vivir aquí no sería tan malo, incluso si solo estaban esperando que él se equivocara y se convirtiera en un villano. Mientras respetara a los amigos de Itoshi, esa era la parte importante. Mick habló durante todo el viaje con Ua y Itoshi casi estuvo tentado de hacerle una pregunta solo para que se callara. Eraserhead asintió e hizo tarareos interesados en todos los lugares correctos, pero obviamente no estaba escuchando completamente lo que decía Mick. La parte extraña fue que Mick parecía saber eso y estaba totalmente de acuerdo con eso. Era como si los dos tuvieran este acuerdo silencioso de que Mick podía hablar todo lo que quisiera sobre todo lo que había bajo el sol y Eraserhead simplemente estaría allí. Podía ver a Mei y Izuku haciendo eso también, pero probablemente tendrían que turnarse para escuchar, de lo contrario, ninguno de los dos se callaría nunca. Cuando llegaron a la escuela, Mick besó a Eraserhead en la mejilla, lo que sorprendió a Itoshi a pesar de que vivían juntos, y se fueron hacia la parte de educación general del edificio. Itoshi casi lo siguió por costumbre, solo para encontrarse siendo tirado hacia atrás por el arma de captura de Eraserhead alrededor de su cintura. Cuando se dio la vuelta, Eraserhead solo estaba levantando una ceja divertido hacia él. ¿A dónde crees que vas? ¿Estás en el curso de héroe ahora, o lo olvidaste? Itoshi cerró la boca de golpe. El hecho de que estuviera en la UA no significaba que fuera bienvenido a hablar. Este tipo todavía sospechaba de él. Miró a Eraser con vacilación, pero para su sorpresa, en lugar de enfadarse, el rostro de Eraserhead se había suavizado en algo como lástima o tal vez comprensión. Sabes que siempre puedes hablar aquí, ¿verdad? Nadie te obligará, por supuesto, pero ni Mick ni yo te castigaremos por hablar. Vas a ser un héroe con esa peculiaridad, por lo que sería ilógico restringir tu uso. ¿Ha quedado claro? Itoshi asintió de nuevo y Eraserhead solo suspiró y comenzó a caminar hacia Unoa. Era un sentimiento agradable, pero también podía ser una trampa. No parecía muy propio de un héroe cebarlo de esa manera, pero, de nuevo, Eraserhead era famoso por sus artimañas lógicas, por lo que era mejor permanecer en el lado seguro por ahora. Eraserhead se detuvo un momento cuando llegaron a la puerta de Unoa.
Por cierto, en realidad nunca escribiste esas cartas de disculpa que tu padre adoptivo quería que hicieras, ¿verdad? Hitoshi asintió, confundido. Estaban guardados en esta bolsa, y no tenía muchas ganas de entregarlos, pero estaba contento de haberlos escrito, si era ser se lo pedía. Pero, de nuevo, eso también significaba que no podía olvidarse convenientemente de entregarlos ni nada. Rómpelos. Eraserhead frunció el ceño y Hitoshi miró 2 veces. O haz que Atsume los explote o algo así. No me importa. Antes de que Hitoshi pudiera reaccionar a eso, y mucho menos al proceso, Eraserhead empujó la puerta y entró al salón de clases. Los ojos de Hitoshi se abrieron cuando vio el caos que ocurría en la clase y luego se abrieron aún más cuando todos se detuvieron en el momento en que vieron a Eraserhead abrir la puerta. Buenos días mocosos. Anunció Eraserhead. Buen trabajo en el festival deportivo, pero no te acostumbres demasiado, tu tortura apenas comienza. Shinzo, estás en el asiento vacío. Empecemos. Su juicio inicial sobre el hombre definitivamente había sido correcto. Daba incluso más miedo que Izuku. Y sí, escuché que se estaba arrastrando por completo con algunos de los de tercer año durante las vacaciones. Mina se estremeció. Casi desearía que no hubiera un asiento vacío para que pudieras haberlo echado, Shinzo. Hitoshi no estaba muy seguro de cómo había terminado caminando hacia el almuerzo con un grupo de estudiantes de 1A, pero tan pronto como terminó la clase, Uraraka lo tomó de la mano de inmediato y comenzó a arrastrarlo, la mayoría de las chicas del clase perdiendo el ritmo y llenando el aire con chismes. Estaba empezando a relajarse un poco más ahora que no estaba cerca de Eraser, bueno, Aizawa, quien considerando sus instrucciones sobre las cartas podría no estar juzgándolo. Aún así, no quería arruinar sus posibilidades ahora que, finalmente estaba en el curso de héroe, por lo que era mejor errar por el lado de la precaución, al menos con los estudiantes del curso de héroe. Sí, mi neta es bastante mala. Hiro se rió. Pero al menos que es lo real. Prácticamente chocó contra la espalda de Hiro cuando ella se detuvo de repente en medio del pasillo. Miró para ver qué la había sorprendido y de alguna manera no se sorprendió al ver a Mei y Izuku colgando del techo, con polvo en el cabello mientras les sonreían. Extra Credit Kun. Lo lograste. Sus compañeros de clase, con la excepción de Uraraka, los miraron boquiabiertos y una pareja miró a su alrededor confundida tratando de averiguar de quién estaban hablando. Izuku tomó aliento para decir algo más, y estornudó violentamente, lo que no habría sido tan malo si en realidad se hubiera aferrado a algo. En cambio, probablemente se habría caído del techo si Uraraka no hubiera eliminado su gravedad a tiempo. Gracias Uraraka. Izuku sonrió brillantemente, todavía boca abajo cuando Mei comenzó a arrastrarlo hacia el techo y Uraraka le devolvió la gravedad. Hitoshi, tienes que ver esto. Es tan bueno. Hitoshi solo estaba tratando de no reírse cuando tanto Mei como Izuku se agacharon, agarraron un brazo cada uno y simplemente lo levantaron hacia el techo. Trató de imaginar cómo se vería esto para cualquiera que no estuviera familiarizado con sus secuestradores, y eso solo lo hizo reír más fuerte. Se subió el resto del camino hacia el techo e Izuku comenzó a sacudirse el polvo de su cabello mientras Mei asomaba la cabeza hacia el pasillo. No te preocupes, lo devolveremos después del almuerzo. Solo asegúrate de que regrese a tiempo para la clase. La voz de Uraraka hizo eco con la risa. Diviértete y no lo mates antes de que pueda ser un héroe. Los hombros de Hitoshi temblaron de risa cuando Mei cerró de golpe el panel secreto, cortando el sonido de sus compañeros de clase asustados cuando se volvió hacia sus secuestradores. ¿Entonces? ¿Qué querías mostrarme? Entramos en los túneles. Los ojos de Mei estaban muy abiertos y podía ver la mira en sus ojos, acercándose y alejándose mientras miraba detrás de él y observaba cada detalle. Hitoshi solo se rió entre dientes. Puedo ver eso. Eso tomó demasiado tiempo. Izuku divagó. Cada puerta está cerrada con un rompecabezas diferente y ni siquiera las hemos encontrado todas. La mayoría de las puertas también están cerradas, lo cual fue divertido. Hemos estado aquí desde ayer. ¿Qué? Hitoshi se arrastró tras ellos. No sabía si todos los túneles eran así de pequeños, pero en realidad no era un problema para Mei y Izuku ya que eran bastante cortos. ¿Incluso dormiste? No importante.
Mei agitó una mano con desdén. Hemos estado explorando. Estos túneles llevan a todas partes. Podemos llegar a todos los laboratorios, incluso fuera de horario, sin mencionar los terrenos de práctica y las aulas, las áreas de personal. Pero esa ni siquiera es la mejor parte. Izuku interrumpió. Obviamente, no mucha gente los encuentra, por lo que algunos de los túneles están bastante polvorientos, pero Netsu los diseñó para explorarlos. Incluso hay, aquí estamos. Hitoshi entró en pánico cuando Mei y Izuku literalmente cayeron y desaparecieron. Avanzó más lentamente y gritó cuando se dio cuenta de que uno de los paneles del piso era en realidad un holograma. Golpeó el suelo con un pequeño hoz y se frotó la cabeza mientras miraba a su alrededor y encontró un nido. Media docena de mantas estaban esparcidas por el suelo y más estaban dobladas contra las paredes. Había una mini nevera y un armario del que Mei estaba sacando galletas. Izuku se tocó la mejilla y le tendió un contenedor de comida para llevar de lunch rush. ¿Es aquí donde ustedes durmieron?, preguntó Hitoshi, tomando la comida. Quiero decir, más poder para ti, pero ¿es cómodo? Izuku se encogió de hombros, algunos de los otros lo son más, pero este es más central y tiene refrigerador. Entiendo. Hitoshi asintió y le dio un mordisco a su almuerzo. Sí, la confusión definitivamente era solo su vida ahora, pero honestamente, no lo tendría de otra manera. Capítulo 42. Pánico. Resumen. Las pasantías están en el horizonte. Powerloader solo parecía cansado mientras miraba a Izuku y Mei, que estaban parados frente a su escritorio. En serio. Ya no sé qué hacer con ustedes dos. Izuku movió los pies nerviosamente. Esto es por los túneles. Porque teníamos el permiso de Netsui. No es por los túneles. Powerloader gimió. Aunque eso es todo un dolor de cabeza en sí mismo. No creo haber visto nunca Netsu tan encantado y vivirá en mis pesadillas para siempre. Izuku y Mei compartieron una mirada. Estaba acostumbrada a que la llamaran para hablar con el maestro, aunque es cierto que eso generalmente se debía a que había explotado algo, pero para Izuku, obtener la atención de un maestro nunca había sido algo bueno. Sabía que Powerloader probablemente no estaba enojado con él, pero no podía quitarse la sensación de que había sido malo de alguna manera, incluso si no podía recordar lo que había hecho. Señor. Izuku se aclaró la garganta. Si no se trata de los túneles, ¿de qué se trata? Powerloader suspiró. Pasantías. Pasantías. Mei repitió. Pasantías. Powerloader zumbó. Izuku frunció el ceño. No son solo para estudiantes héroes. Técnicamente no. Dijo Powerloader, sacando un archivo de debajo de una montaña de papeleo en su escritorio. Los estudiantes de apoyo suelen realizar prácticas en empresas locales por las tardes durante la semana de prácticas, por lo que las clases continúan con normalidad, a diferencia del curso de héroe, que cancela sus clases durante la semana. Ustedes dos, sin embargo. Dejó caer la carpeta frente a ellos y la abrió, revelando un folleto brillante y una pila de formularios de permiso. Mei y Izuku lo miraron con sospecha antes de inclinarse y recoger el folleto. Tan pronto como se dio cuenta de para qué era, Mei se lo quitó de las manos a Izuku con un grito ahogado y él la dejó, demasiado sorprendido para hacer algo. Powerloader suspiró de nuevo. Has sido invitado a hacer una pasantía en Island. Entonces, Shinzo, ¿con quién vas a hacer una pasantía?, preguntó Uraraka. Tienes ofertas, ¿verdad? Hitoshi asintió. Sí, en realidad tengo bastantes. Es un poco increíble. Te lo mereces. Yoamomo dijo amablemente. Estuviste muy impresionante en el festival deportivo. ¿Sí? Mina dijo. Especialmente porque activas tu peculiaridad por... Ella sonrió con esperanza, pero Hitoshi solo puso los ojos en blanco. Buen intento, Mina, pero no, todavía no te diré cómo funciona mi peculiaridad. Oh. Mina hizo un puchero. Pero la curiosidad me está matando. Serás responsable de mi muerte, Hitoshi Shinzo. Hitoshi mantuvo una cara completamente seria cuando respondió. Entonces muere. Si realmente tienes tanta curiosidad, ¿por qué no vas a preguntarle a algunos de sus antiguos compañeros de clase? Sugirió Hiro.
Estoy seguro de que alguien en la clase 1H sabe cómo funciona la peculiaridad de Shinzo, ya que probablemente fue idea de Midoriya ocultar los requisitos de activación. Ya probé eso. Mina gimió y se derrumbó sobre su escritorio. Pero están demasiado asustados de los gremlins de la pared para decir algo. Sí, eso tiene sentido. Dijo Tsu. Puedo ver a esos dos amenazando a los antiguos compañeros de clase de Shinzo. Esa es la mejor parte. Itoshi se rió. Mei y Izuku en realidad nunca los amenazaron. No creo que se les haya ocurrido la idea. Simplemente vieron a mis secuestradores con tanta frecuencia que se dieron cuenta de que tener miedo era solo sentido común. Tal vez sea porque los llamas tus secuestradores. Uraraka señaló. Y no son tan malos. Claro, tienen un poco de energía, pero son literalmente la definición de científicos locos. Itoshi se quedó inexpresivo. Todos rieron y Itoshi se encontró sonriendo también. Las chicas eran simpáticas y parecía que realmente les gustaba tenerlo cerca. Tenía la sensación de que todavía hablarían con él incluso si supieran cómo funcionaba su peculiaridad. Era agradable, especialmente considerando su actual situación de vida. Entonces, ¿pasantías? Uraraka preguntó de nuevo. Estoy pensando en ir con pistola, pero aún no lo sé. En realidad yo también lo estaba mirando. Itoshi dijo. Tengo un buen manejo de mi peculiaridad, gracias al entrenamiento de Izuku, pero con una peculiaridad mental, no creo que sea posible tener demasiado entrenamiento de combate. Tal vez debería ir con un héroe de combate también, intervino Yamomo pensativamente. Me inclinaba por Wabami, simplemente porque se ve tan confiada sin esfuerzo, pero un poco de entrenamiento mano a mano sería útil. El hecho de que pueda crear armas no significa que siempre sepa cómo usarlas. Hazlo. Mina gritó. Necesitamos más heroínas de combate femeninas rudas. Quiero hacer una pasantía en algún lugar basado en el sigilo, dijo Agakure. También puedo especializarme en lo que soy bueno, ¿verdad? Igual aquí. Dijo Tsu. Tengo una oferta de Selkie, así que probablemente iré allí. ¿No sería increíble si termináramos juntos en la agencia Gunead, Shindig? Uraraka parecía emocionada. Me pregunto si acepta múltiples pasantes. Itoshi se encogió de hombros. Sería bueno tener una cara familiar alrededor, pero no quería detener a Uraraka en absoluto. Incluso después de todo el entrenamiento que había hecho, todavía era una nueva incorporación al curso de héroe y tenía mucho que aprender. Solo esperaba que su pasantía fuera suficiente para ayudarlo a cerrar la brecha. Ni siquiera sé lo que se supone que debo traer. Mei gritó, lanzando una llave inglesa a través de la habitación. Se supone que debo traer todas mis herramientas o tendrán herramientas allí que podamos usar. Oh, Dios mío, apuesto a que sus herramientas son como, de primera línea. ¿A quién estoy engañando? Por supuesto que son los mejores, es Island. Itoshi negó con la cabeza mientras esquivaba otro proyectil, estoy seguro de que estarás bien, Mei. Eres el mejor estudiante de invención de la escuela e Izuku es el único estudiante de análisis. Además, ya los has impresionado. Eso es lo que lo hace tan malo, Extra Credit Kun. Los ojos de Mei se acercaban y alejaban rápidamente mientras miraba alrededor del laboratorio, tratando de decidir qué empacar. Ya tienen grandes expectativas y qué pasa si no estoy a la altura de él. Izuku se acercó y suavemente puso una mano sobre su brazo, estarás bien, Mei-chan. Te amarán tanto a ti como a tus bebés, lo sé. Ir a Island puede ser mucha presión, pero hemos tenido mucha presión antes, ¿recuerdas? Hemos ayudado a luchar contra villanos reales, Mei-chan, por lo que algunos inventores de clase alta deberían ser pan comido. Mei gimió y sus hombros se hundieron cuando la energía del pánico finalmente comenzó a desvanecerse. Sí, podemos hacer esto. Estaremos bien. Estaremos bien. ¿Por qué están empacando de todos modos? Itoshi preguntó. Las pasantías no comienzan hasta la próxima semana. Izuku se encogió de hombros, Mei-chan estaba nerviosa. Ah. Itoshi asintió. Eso tiene sentido. Oye. Me hizo un puchero. No me eches todo esto encima, Izuku-kun.
Izuku solo le dio una sonrisa descarada y se encogió de hombros, haciéndola hacer un puchero más fuerte, antes de volverse hacia Hitoshi. No tienes que ayudarnos a empacar, ¿sabes? La escuela terminó hace 2 horas, así que tu familia probablemente se esté preguntando dónde estás ahora. Hitoshi hizo una mueca. Estoy un poco evitando ir a casa en este momento. Izuku inclinó la cabeza confundido. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, es un poco complicado. Hitoshi explicó. He estado en el sistema de acogida durante un tiempo, lo que sea, es lo que es, pero cuando entré en el curso de héroe, aparentemente Netsu quería que los maestros me vigilaran más de cerca. Probablemente porque voy a recibir un entrenamiento más peligroso ahora, supongo. De todos modos, ahora vivo con el Aseread Present Mic. Izuku y Mei simplemente lo miraron parpadeando, procesando lo que dijo durante un largo momento antes de que Izuku hablara en voz baja. ¿Qué quieres decir con vigilarte? Hitoshi se encogió de hombros. Ya sabes, evita que me convierta en villano y esas cosas. ¿Qué? Ochako siguió cuidadosamente las instrucciones que le había dado el correo electrónico y las revisó 3 veces cuando se dio cuenta de que el parque de la playa al que le habían dicho que fuera en realidad era un basurero. Su mente estaba llena de preguntas. En primer lugar, ¿por qué All Might insistiría en tener una reunión privada con ella? En segundo lugar, ¿por qué no tener esa reunión en el campus como lo haría normalmente un maestro? Y por último, si no podían reunirse en el campus, ¿por qué reunirse en un vertedero? Ni siquiera sabían qué lugar del basurero se suponía que debía encontrarse con él. Por alguna razón, pensó que solo estaría allí, pero ahora que estaba aquí, no podía verlo por ninguna parte. Quizás se había equivocado de dirección después de todo. Se abrió camino entre los montones de basura durante unos minutos, preguntándose si debería darse por vencida y enviarle un correo electrónico para disculparse por perderse la reunión. Ella tenía que estar en el lugar equivocado, ¿verdad? De repente, escuchó una voz detrás de ella. Estoy aquí. Ochako saltó y cayó sobre su trasero, alejándose lo más rápido que pudo antes de que su cerebro se diera cuenta de que solo era All Might. Se sonrojó y se encogió cuando se puso de pie lentamente y comenzó a sacudirse la arena de los pantalones. Lo siento, All Might. Te me acercaste sigilosamente, supongo. Está bien, joven Uraraka. Me alegra ver que encontraste bien la playa. All Might tosió suavemente. Oh, bueno, lo que queda de todos modos. Hablando de Ochako preguntó vacilante. ¿Por qué reunirse aquí, de todos los lugares? ¿Por qué no nos reunimos en el campus? All Might tosió de nuevo. Bueno, nunca se sabe quién está escuchando, ¿sabes? Estoy seguro de que has escuchado esa frase, ¿las paredes tienen oídos? Uraraka se rió y asintió, o estudiantes de apoyo locos. All Might asintió aliviado, o estudiantes locos de apoyo. De todos modos, quería hablar contigo sobre algunas cosas que no querías bueno, algunas cosas que los gremlins de Porloader no necesariamente necesitan saber. Peligrosos secretos que deberían estar en manos de los héroes y todo eso, estoy seguro de que lo entiendes. Un tanto. Uraraka dijo. Pero, sin ofender, pero si son tan peligrosos, ¿por qué me lo dices? Solo soy de primer año. Sí. All Might volvió a toser, esta vez arrojando un poco de sangre. Bueno, mierda, pensé que tenía un poco más de tiempo. Supongo que no debería haber detenido el robo del autobús después de la escuela. Me disculpo, joven Uraraka, pero por favor no te asustes. Ochako estaba a punto de preguntar qué significaba eso cuando, de repente, All Might comenzó a humear, luego se desinfló con un puff repentino, dejando solo a un hombre esquelético que honestamente parecía un drogadicto. Le tomó todo su autocontrol seguir las órdenes de All Might y no enloquecer, pero lo logró, apenas, al menos por fuera. Dijo lentamente. Supongo que ese es uno de los secretos. All Might, si pudiera llamarlo así de esta forma, asintió con cansancio. Sí, desafortunadamente. Fui herido en una batalla hace unos años y ahora así es como me veo. Solo puedo mantener mi forma muscular durante unas pocas horas a la vez, y pronto perderé mi peculiaridad por completo. Por eso quería hablar contigo.
Olmigt miró su mano mientras la apretaba en un puño. Mi peculiaridad es un poder sagrado que se ha transmitido de generación en generación. Lo recibí de mi mentora, quien lo recibió de ella, y antes de morir necesito pasárselo a un digno sucesor que pueda tomar mi lugar como símbolo de paz y guiar al mundo hacia el futuro con valentía y desinterés. La cabeza de Uraraka dio vueltas. Una peculiaridad que podría transmitirse de generación en generación. ¿Era eso posible? ¿Y el próximo símbolo de paz? Uraraka pensó en sus compañeros de clase, pero no estaba segura de poder pensar en alguien que estuviera listo para cumplir con expectativas tan altas. Todo esto sonaba increíble, pero dado que Olmigt fue quien lo contó, debe ser cierto. Lo que nuevamente trajo a colación la pregunta de por qué le estaba diciendo a ella, de todas las personas. Y eso, por supuesto, nos lleva de nuevo a su pregunta. Olmigt continuó. Seguro que te estarás preguntando por qué te cuento todo esto, y la verdad es que me has impresionado. Cuando te enfrentaste a Bakugo en el festival deportivo, seguiste adelante incluso cuando quedó claro que no tenías posibilidades de ganar. Utilizó una estrategia audaz que, si hubiera tenido un poco más de poder, podría haberle ganado el partido. El mundo necesita ese tipo de tenacidad, jovencita, y por eso te he elegido como mi sucesora. Uraraka, heredarás mi peculiaridad y te convertirás en el próximo símbolo de paz. Hitoshi no estaba seguro de qué había dicho mal exactamente, pero debe haber sido algo porque en ese momento estaba siendo arrastrado a la oficina del director por no uno, sino dos secuestradores enfurecidos. Ni siquiera le habían dicho nada a él, o entre ellos, pero aparentemente no había sido necesario, porque no era como si los dos lo estuvieran arrastrando en direcciones opuestas o algo así. No, por alguna señal tácita, tanto Mei como Izuku de alguna manera habían decidido arrastrar físicamente a Hitoshi a la puerta de Netsu antes de que tuviera la oportunidad de protestar, aunque no era lo suficientemente valiente como para hacerlo. ¿Qué demonios estaba pasando? La puerta se abrió antes de que tuvieran la oportunidad de tocar, pero por alguna razón Hitoshi tuvo la idea de que no habrían tocado antes de irrumpir de todos modos. Izuku finalmente soltó el brazo de Hitoshi y se acercó al escritorio de Netsu. No puedo creerlo. Si Netsu estaba confundido, era muy bueno para ocultarlo. Ah, hola. Sinceramente, esperaba que la joven Natsume atravesara la pared la próxima vez que viniera, no la puerta, pero bueno. ¿En qué puedo ayudarlos a ustedes tres hoy? La cara de Izuku estaba roja y parecía que estaba a punto de explotar. ¿Puedes explicar por qué pensaste que alguien necesitaba vigilar a mi amigo? Hitoshi no es peligroso. Tú, de todas las personas, deberías saber que eso es solo discriminación y pensé que eras mejor que eso. ¿Por qué pusiste a Hitoshi bajo la custodia del héroe como si estuvieras esperando que se descarrile o algo así? ¿Qué te da el derecho? Los ojos de Netsu se abrieron y si Hitoshi no lo supiera mejor, diría que el director estaba sorprendido cuando se giró para mirarlo. Hitoshi inmediatamente se movió bajo su mirada y sintió que su rostro se calentaba mientras miraba al suelo. Apreció que Izuku aparentemente fuera protector, pero no pudo evitar la sensación de hundimiento de que esto solo empeoraría las cosas. No está tan mal. Él murmuró. Estoy acostumbrado, Izuku, así que déjalo. Tiene sentido, ¿de acuerdo? Estoy bien. Nada de esto está bien, Toshi-kun. Mei gruñó. Y si la rata cree que puede salirse con la suya tratándote así, solo por una peculiaridad, entonces será mejor que se despida de sus cuatro paredes. Y su cola. Ah, creo que entiendo lo que está pasando. Netsu dijo con calma, sin siquiera responder a la amenaza de Mei mientras se inclinaba y activaba el intercomunicador. Aizawa, llamada, vengan a mi oficina de inmediato, gracias. En todo caso, eso hizo que sus secuestradores se enojaran aún más y Hitoshi se estremeció cuando el agarre de Mei en su brazo se hizo más fuerte. Si estás llamando a los héroes para lastimar a Toshi-kun. Te aseguro que nunca haría nada para lastimar al joven Shinzo. Netsu levantó las patas en señal de consuelo. Me temo que ha habido un acuerdo bastante desafortunado, uno del que debo admitir que soy al menos parcialmente responsable. Les pido que sean pacientes un poco más y que confíen en que todo se explicará en un momento. Izuku lo miró con sospecha, ¿y por qué deberíamos confiar en ti? Netsu lo miró a los ojos mientras respondía con seriedad.
Porque Shinzo no es a quien queríamos mentir. Eso calmó a Izuku y Mei, al menos por el momento. Itoshi aún estaba confundido y avergonzado, pero al menos no estaba en problemas. Al menos, no lo creía, pero Netsu estaba insinuando que había tenido la intención de mentirle a alguien. ¿Y cuál era la mentira? Permanecieron en un tenso silencio durante un minuto más o menos antes de que Aizawa y Mi cruzaran la puerta, e inmediatamente tensándose en respuesta a la atmósfera en la habitación. Aizawa en particular parecía que se estaba preparando para pelear si era necesario mientras sus ojos revoloteaban por la habitación, observando cada detalle de la escena. Netsu. Shinzo. ¿Qué está pasando aquí? Aizawa Netsu dijo simplemente. ¿Te importaría explicar por qué tú y Yamada tomaron la custodia del joven Shinzo aquí? Aizawa resopló, porque sus viejos padres adoptivos eran idiotas que no lo dejaban hablar en casa y no merecía vivir en un lugar así. Además de ser simplemente un entorno terrible para cualquier adolescente en crecimiento, no era propicio para su formación como héroe. ¿Eso es todo? Netsu asintió y se volvió hacia Izuku y Mei. Pensé que la artimaña era obvia, pero en retrospectiva, supongo que subestimamos la profundidad y la gravedad del tratamiento pasado del joven Shinzo y cómo eso debe haber afectado la forma en que vería la situación. Debido a algunas limitaciones legales, necesitábamos el permiso de sus tutores anteriores para sacar a Shinzo de su cuidado, y la forma más fácil de obtenerlo era jugar con sus propios miedos y prejuicios. Les aseguro que nunca tuvimos la intención de hacerle daño de ninguna manera. Me miró sospechosamente entre Netsu, Aizawa y Mick. Entonces no tomaste la custodia de él porque pensaste que se rompería y se convertiría en un villano. ¡Cielos, no! Mick gritó, perdiendo el control de su peculiaridad y haciendo que Aizawa activara su peculiaridad por una fracción de segundo para evitar que todos se quedaran sordos. Lo siento, pero no hay forma de que tratemos así al pequeño oyente. Estábamos tratando de sacarlo de esa situación, no empeorarla. Itoshi no sabía cómo se suponía que debía sentirse. Ellos no lo odiaban. No pensaron que era solo un villano en ciernes. Ellos pensaron que se merecía algo mejor que ser tratado con sospecha y estaban haciendo todo lo posible para protegerlo a pesar de sus limitaciones, tal como lo estaban haciendo Mei y Izuku. Se sintió aliviado, pero también, era un idiota. Oh, Izuku se puso rojo y tanto él como Mei parecían avergonzados cuando la ira finalmente los abandonó. Lo siento. Supongo que exageramos un poco. Solo un poco. Itoshi le dio un codazo a Mei en el costado. Mei. Perdón por irrumpir en su oficina. Mei se quejó. Itoshi levantó una ceja, y... Ella suspiró, y perdón por amenazar con destruir tu oficina, y otras cosas. Netsu sonrió suavemente, no me ofendo. Estoy maravillosamente impresionado por lo protector que eres con el joven Shinzo. Necesita amigos como tú. Itoshi casi sonrió y sintió que estaba a punto de desmayarse cuando todo el estrés finalmente lo abandonó. Creo que estoy listo para irme a casa ahora, ¿está bien? Aizawa y Yamada intercambiaron una mirada antes de que Aizawa lo mirara directamente a los ojos y respondiera. Sí, chico, está bien. Vamos a llevarte a casa.